Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video correspondiente a la serie de derivadas y en esta ocasión veremos cómo encontrar la derivada de una función tangente de x. Cuando nuestra función a derivar es igual a la tangente de x, su derivada es igual a secante al cuadrado de x. ¿De acuerdo? Secante cuadrado de x. Veamos ahora cómo podemos aplicar esto en algunos ejercicios. En este primer ejercicio me piden encontrar la derivada de la función seno de x más el coseno de x y más la tangente de x, que es el objetivo de este video. Así que encontremos la derivada f' de x de estas funciones, que nos sirve de forma de repaso. Si no has visto o no recuerdas cómo derivar estas funciones, te invito a que veas los videos pasados de la derivada del seno y la derivada del coseno. De igual forma, la derivada de la suma de funciones. La derivada de la suma de funciones es encontrar la derivada de cada una de ellas de forma independiente. Así que la derivada del seno es igual al coseno de x, más la derivada del coseno es igual a menos seno de x. Menos por este más de aquí, pues tenemos solamente menos el seno de x. Y finalmente, el objetivo de este video, derivar la tangente de x. Derivada de la tangente de x, vemos que es igual a secante al cuadrado de x. Y es así como podemos encontrar la derivada de una función tangente. Vamos y practiquemos ahora esta derivada o esta función con funciones o argumentos de ángulos ya más complejos. Vamos a ello. Seguimos con la derivada de la tangente, pero en esta ocasión nos fijamos nuestro argumento, nuestro ángulo es ya una función compuesta. Por lo tanto, la derivada sigue siendo la misma, secante al cuadrado de x, pero ahora del ángulo compuesto, y al ser un ángulo compuesto, un argumento, una función compuesta, multiplicamos por la derivada de esa interna, es decir, aplicamos regla de la cadena. Por lo tanto, la derivada de esta función f' de x es igual. La derivada de la tangente tenemos exactamente lo mismo. Cambiamos tangente por secante cuadrado. Secante al cuadrado. Y tenemos el argumento. Recordamos que el argumento no se puede tocar. El argumento es constante, no varía, ¿sí? Y al ser una función compuesta, pues nos queda solamente multiplicar por la derivada de esa interna, por la derivada del argumento. Así que en el siguiente paso encontramos f' de x es igual secante cuadrado del ángulo, secante cuadrado de 6x, multiplicado por la derivada de su argumento, es decir, por 6. La derivada de 6x es igual a 6. Y finalmente, para presentar la respuesta de una forma más ordenada, colocamos este término independiente, este factor, al principio de esta función. Así que tenemos 6 que multiplica a la secante al cuadrado de 6x y esta sería la respuesta para este ejercicio. Si nos fijamos, derivada de la tangente, secante. Al ser un ángulo compuesto, este ángulo compuesto varía, así que multiplicamos simplemente por la derivada de esa función interna. ¿Sí? Y con ello encontramos la respuesta muy fácilmente. Analicemos un ejemplo final. Y bien, tenemos ahora el caso de dos funciones diferentes que solemos pensar que son iguales. Pero no, aquí tenemos mucha diferencia. Por aquí tenemos x al cubo, es decir, el argumento está elevado al cubo, mientras que aquí la función tangente se encuentra elevado al cubo. En este caso, antes de derivar, tenemos que reescribir la función. Iniciemos y hagamos el paso a paso de estas dos funciones y analizaremos las diferencias. Primero, de tangente de x al cubo. Esta derivada, o para empezar esta derivada, es igual f' de x. Tenemos la tangente. La derivada de la tangente es la secante cuadrado. Cambiamos tangente por secante al cuadrado de x al cubo, es decir, del argumento. Y como el argumento no es x, es una función compuesta, pues multiplicamos por la derivada de ese argumento, es decir, por la derivada de x al cubo, función potencia. Así que la derivada f' de x entonces es igual secante al cuadrado de x al cubo, es exactamente, ¿no es cierto? Y que multiplica a esta derivada, función potencia.
Bajamos la potencia, escribimos la x y al exponente le restamos una unidad. Finalmente, reorganizamos los factores. Voy a colocar este factor simplemente al inicio, para que nos quede la respuesta de esta derivada como 3x al cuadrado que multiplica a secante al cuadrado de x al cubo. Y con esto tenemos la respuesta de esta primera función. Ahora, ¿cómo se deriva esta segunda función? Mucho ojo, pues no son iguales. Aquí el cubo está afectando a toda la función. Por lo tanto, necesitamos reescribir esta función como f de x es igual a tangente de x y toda esta función se encuentra elevado al cubo. Toda la función. ¿Para qué? Para que nos quede una función potencia y derivarla de la siguiente manera. Tenemos una función que se encuentra elevado a una potencia. Por lo tanto, bajamos la potencia, escribimos la función tangente de x y a este exponente le restamos 1 para que nos quede al cuadrado. Pero al ser una función compuesta, multiplicamos por la derivada de esta función interna, es decir, por la derivada de la tangente de x. Así que entonces f' de x es igual a 3 que multiplica la tangente al cuadrado de x. Así que voy a escribir como teníamos al principio. La tangente al cuadrado de x y a su vez multiplicado por la derivada de la tangente de x. Fíjense, la tangente es una función simple. Su argumento es solamente x. Por lo tanto, cambiamos la tangente por secante al cuadrado de x. Y esta sería la derivada de esta función. Si nos fijamos, el argumento elevado al cubo, la función elevado al cubo. Y aquí tenemos la diferencia en las respuestas. Gracias por mirar este video. No olvides suscribirte al canal, dejar un like y realizar algún comentario. Hasta la próxima.